Las 10 de Travel Report, el podcast donde los expertos responden tus preguntas. Bienvenidos a las 10 de Travel Report, el espacio donde exploraremos las novedades y tendencias que están dando forma al mundo del viaje. Hoy tenemos el gusto de contar con un invitado muy especial, don Fernando Villalba Torres, consejero de turismo de la Embajada de España en México, quien nos compartirá información actualizada sobre los destinos emergentes, las innovaciones y las estrategias que España está desplegando para enamorar a los viajeros de todo el mundo y en especial a los mexicanos. Fernando, bienvenido al programa. Gracias, Jesús. Encantado de estar en tu programa. Bueno, mi querido Fernando, vamos a comenzar. Nos gustaría saber cuál es ese destino emergente en España que todos deberíamos tener en nuestro radar para este 2024 y qué lo hace tan especial. Creo que en esta ocasión podríamos escoger un destino que empieza a ser significativo en el mercado mexicano, pero que no es tan conocido. Y podemos hablar, por ejemplo, del Camino de Santiago. Todo el mundo conoce España, todo el mundo sabe dónde está. Hay una gran cantidad de mexicanos, casi 1 millón el año pasado, que han visitado mi país. Conocen Madrid, conocen Barcelona, conocen las grandes ciudades andaluzas y una pequeña minoría empieza a frecuentar el Camino de Santiago. Un camino que tiene una larga tradición, se remonta a la Alta Edad Media y que entronca también con el deseo, con el perfil del viajero mexicano que conoce bien el turismo religioso. Hay unas cuantas rutas de turismo mariano, de turismo religioso en México, pero que sin embargo encuentran en el Camino de Santiago un producto turístico muy sofisticado, muy conocido, que se extiende desde la frontera de Francia hasta la ciudad de Santiago de Compostela. Sí, ahí podríamos preguntarnos cómo lo hago, cómo lo reservo. Hay varios operadores aquí en México que lo pueden hacer y que se encargan de realizar todas las reservas. Se trata de un fenómeno no solamente turístico, sino sociológico, que se mantiene aquí desde al menos los años 80 y 90 del siglo pasado. Tenemos ya una experiencia de décadas. Hay empresas que por una parte te pueden reservar el alojamiento a lo largo de todo el Camino de Santiago, que incluso te pueden llevar el equipaje de un sitio a otro de tal forma que solamente tengas que preocuparte de caminar, de disfrutar y de encontrarte con otras personas. El camino, como dice mucha gente, no es solamente un camino religioso, es un camino de carácter espiritual, de renovación personal, y allí se encuentran a muchísima gente que también comparten contigo tus mismos gustos, tus mismas aficiones. Es por consiguiente la posibilidad, por ejemplo, de encontrarte con tu familia. Vas a tener la oportunidad de estar, por ejemplo, con tus hijos que no se te van a poder escapar y que van a estar contigo todo el día andando en caminos realmente hermosos, por ejemplo, a través de Castilla, descubriendo el románico, el gótico español, al mismo tiempo que se realiza una función enormemente interesante, que es mantener unida a la familia y poder reconectar en esos días de vacaciones, en esos días al aire libre con tu propia familia, pero también vas a conocer a muchos amigos, vas a conocer a gente nueva y podrás disfrutar o bien desde un alojamiento muy sofisticado y de lujo, o podrás ir simplemente a un hostal donde podrás encontrarte con gente joven con un nivel quizás económico inferior, pero que seguro que te podrá aportar algo. Y puedes escoger varios caminos. Tienes, por ejemplo, la posibilidad de hacer el camino clásico, el camino francés, que comienza en Roncesvalles, en la frontera con Francia, que se extiende por Navarra, que llega hasta Castilla-León a través de La Rioja y que termina muriendo, en este caso, en Galicia, en la capital de Galicia, que es Santiago de Compostela. Pero también puedes hacerlo a través del Cantábrico, a través de Asturias, a través de Cantabria, del País Vasco, o puedes hacerlo directamente desde el mar, entrando por La Coruña o por la Ría de Arosa. Tienes también incluso la ruta de la Vía de la Plata, pero yo aconsejo que si se va por primera vez al Camino de Santiago, se vaya a lo más conocido, lo más comercializado, donde vas a encontrar absolutamente todo tipo de servicios, como es el Camino francés, a través, repito, fundamentalmente de Castilla y León. Y bueno, España es conocida por su rica oferta cultural y gastronómica en este 2024. ¿Hay alguna novedad específica en este ámbito que esté especialmente dirigida a captar la atención de los viajeros internacionales? Bien, este año, por ejemplo, vamos a tener 2 acciones de comercialización, 2 acciones promocionales importantes en el mercado mexicano. Vamos a tener lo que llamamos nosotros unas jornadas directas, es decir, que una comunidad autónoma, en este caso la vasca, en el mes de abril,
venga a Ciudad de México y posiblemente también a Monterrey, con el objetivo de captar la atención del turista mexicano hacia el País Vasco, una zona de España que tiene una especial vinculación con México porque hay una fuerte inmigración, o hubo una fuerte inmigración del País Vasco hacia México. Esa es una primera idea, y el País Vasco es inconcebible sin hacer referencia a la gastronomía. La gastronomía del País Vasco. Incluso la semana que viene tendremos un pequeño acto con el Basque Culinary Center, uno de los centros gastronómicos más prestigiosos de España, que concederá unos premios el próximo día 19 a los mejores chefs vascos que están aquí, establecidos en México y desde hace décadas. Y al finalizar el año tendremos también otras jornadas directas, en este caso de Cataluña, de esta importante comunidad autónoma que vendrá con Tour España a México también para recorrer algunas de sus ciudades y venir no solamente como acción promocional, sino también acompañados institucional, acompañados de empresas de servicios hoteleros, DMCs y demás, que puedan ayudar a que el profesional del turismo mexicano pueda entrar en contacto con la oferta española. Y bueno, conociendo el vínculo especial entre México y España, ¿existen estrategias específicas para este 2024 destinadas a atraer aún más a turistas mexicanos a España? El crecimiento, Jesús, del mercado mexicano en estos 2 últimos años ha sido extraordinario. Nos conocimos en el año 2020, cuando estábamos en plena pandemia, y en aquel momento teníamos, el 19, habíamos tenido casi 600.000 turistas. Era ya una cifra récord. Sin embargo, en el año 2023 hemos alcanzado prácticamente 991.000, hemos alcanzado prácticamente el 1.000.000 de turistas. Hemos pasado de 600 a 1.000.000. Es decir, el crecimiento que se ha producido en el año 22 y especialmente en el año 23 ha sido realmente espectacular. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos en el año 2024? Es estabilizar esas cifras. Somos conscientes de que no se puede crecer exponencialmente, no se puede hacer un crecimiento de 2 dígitos todos los años. Lo llevamos haciendo en los 2 últimos años, pero en el año 24 yo buscaría afianzar ese turista, afianzar las cifras del 1.000.000 de turistas, pero lo que más nos interesa no es tanto el número de turistas, sino el gasto turístico. Y este gasto turístico también se ha disparado. Hemos pasado de 1.300 millones de dólares, mejor dicho, de euros, de gasto por parte del turista mexicano en el año 2019 a 2.300 en el año 2023. Es decir, hemos incrementado este segmento de negocio de 1.300 millones de euros a 2.300 millones de euros en prácticamente 2 años. Nos gustaría mantener esta situación. Y bueno, la gastronomía española siempre ha sido un gran atractivo. Para este 2024, ¿hay alguna tendencia o novedad gastronómica que los turistas deberían esperar con ansias? El turista mexicano, Jesús, cuando llega a España, tiene alguna serie de expectativas. Sabe perfectamente que se va a encontrar con un destino con el mismo idioma. Se va a encontrar en casa desde el principio. Va a tener una cultura en gran medida similar, aunque México tiene su cultura propia. Y va a encontrarse también con lazos familiares, de amistad, también muy claros. Pero busca nuevas experiencias. Y nosotros hemos detectado con claridad, no es muy complicado, que el turista mexicano cuando llega a Madrid, a Barcelona, o a una gran ciudad, o incluso a un pequeño pueblo de España, lo que está esperando efectivamente es una gastronomía especial. La diferencia, y es algo que debe ser consciente el turista mexicano, es que la gastronomía española, al igual que el conjunto del país, es enormemente plural. En España puedes tomar un coche y puedes recorrer 200 kilómetros y cambiar totalmente la gastronomía, cambiar los ingredientes, los productos. No es lo mismo ir al País Vasco, por ejemplo, con una concentración de estrellas Michelin realmente espectacular, que ir a Andalucía con una cocina espléndida, pero diferente, o a Cataluña, o mantenerte en Castilla con sus asados, o ir, por ejemplo, al pescado o a los mariscos de Galicia. El mensaje que yo quisiera trasladar es que en el año 2024 el viajero mexicano, que tiene una de las gastronomías más destacadas del mundo, como es la gastronomía mexicana, puede encontrar en España una gastronomía europea de una profunda personalidad, pero sobre todo de una profunda diversidad. Al contrario de lo que sucede con otras gastronomías europeas, que son muy homogéneas, la gastronomía española es enormemente variada y esa es una de sus principales riquezas.
La tecnología está transformando la experiencia de viaje. ¿Cómo está integrando España estas innovaciones tecnológicas para enriquecer la experiencia turística durante este año? Una de las primeras cosas que hice cuando llegué a la Consejería de Turismo, a la Oficina Nacional Española de Turismo aquí en México, fue suprimir en la entrada una gran mesa que teníamos de atención al público. Tras la pandemia, el fenómeno se ha mantenido. Prácticamente ya nadie pide información por escrito, nadie pide información presencial, sino que acude directamente a Internet y a las fuentes de Internet. Y en ese sentido, ya desde hace muchos años tenemos un organismo que se llama Segitur, encargado de nutrir una página web que es Spain.info, es así de simple, Spain.info, que es una de las páginas web más sofisticadas en materia de viajes en el mundo, donde podrá encontrar todo tipo de información sobre nuestro país. No solamente sobre gastronomía, hemos hablado de ello hace un instante, sino también sobre shopping, sobre compras, otra característica fundamental del viajero mexicano, y luego encontrar todos esos muchos destinos de los que hemos hablado antes, como por ejemplo el Camino de Santiago. Y en este sentido, la parte de información, la parte de folletos que manteníamos en las Oficinas Nacionales de Turismo hasta hace unos pocos años ha desaparecido. Eso ha supuesto un cambio impresionante en las funciones y en las capacidades de una Oficina Nacional de Turismo. Hoy se encuentra toda la información en Internet y lo que tenemos que tener es una capacidad tecnológica, como tú dices, suficientemente importante como para garantizar que un turista mexicano pueda rápidamente, en unos pocos segundos, a través de un buen portal en Internet, encontrar la información que tiene. Y repito que Spain.info es posiblemente uno de los mejores sitios, uno de los mejores portales en Internet para obtener información turística. El trabajo conjunto entre países puede potenciar el turismo. ¿Cómo está España colaborando con otros países, incluido, claro está, México, para promover el turismo internacional? Mantenemos desde la Consejería de Turismo una excelente relación con el equipo de la Secretaría de Turismo, que está encabezada por Miguel Torruco. Trabajamos con ellos, lo haremos y estaremos presentes, por supuesto, en el Tianguis en el mes de abril, porque creo que hay que estar presentes en un momento tan delicado como por lo que ha pasado la ciudad de Acapulco. La relación es excelente y la hemos mantenido y acentuado durante la celebración, por ejemplo, hace poco de Fitur. Hay que decir que México tiene el stand más importante de toda América en Fitur, son más de 1.000 metros cuadrados, y nuestro ministro, en este caso el Jordi Hereu, el ministro de Industria y Turismo, recibe siempre con gran aprecio al secretario de Turismo mexicano e incluso abre el stand de México y corta la cinta en Fitur cada año. Pero nuestra relación va mucho más allá de lo puramente protocolario y colaboramos en numerosas ocasiones a lo largo del año. Digamos que nos complementamos, es decir, no es bueno, por ejemplo, como me decía hace poco una línea aérea, que se venda todo o casi todo en un solo lado del Atlántico. Es bueno que haya un equilibrio entre el número de mexicanos que va a mi país, el año pasado fue en torno al 1.000.000 de personas, con el número de españoles que acuden a México el año pasado, según las cifras de Sectur, en torno a 350.000 personas. Sería bueno que tuviéramos un punto de equilibrio, que no se produjera ese desequilibrio, porque el hecho de que vengan más españoles a México, va a redundar en que en el futuro los mexicanos también vayan mucho más a España. Se trata de una situación win-win situation en la cual todos podemos ganar. Por consiguiente, aunque mi trabajo es obviamente el de promover el turismo mexicano hacia España y el trabajo de la Secretaría de Turismo mexicano es promover, en este caso, el turismo español hacia México, a los dos nos interesan que las cifras se equilibren y que cada vez haya no solamente más mexicanos en España, pero también más españoles en México. Vamos a hablar un poco sobre la importancia del turismo deportivo en la captación de turistas extranjeros. El fútbol es una pasión en España. Todos conocemos la rivalidad entre el Real Madrid y Barcelona. Quizás si pudiera
encontrar un punto a mejorar sería recordar que existe el fútbol más allá del Real Madrid y del Barcelona en España. Existen otros equipos de fútbol de gran tradición, como el Atlético de Madrid, como el Athletic de Bilbao, como el Valencia, como el Sevilla, etc. Pero lo cierto es que la opinión internacional, que sigue el fútbol español con pasión, porque la Liga Española es sin duda una o dos mejores ligas del mundo, está muy centrada en la rivalidad entre el Madrid y el Barcelona, que se enfrentan en diversas ocasiones a lo largo del año. Tenemos ahora un acontecimiento importante, como es la inauguración del nuevo Estadio Santiago Bernabéu en el centro, en la Castellana, en Madrid, que se va a convertir en uno de los mejores estadios de fútbol del mundo, con una profunda renovación que ha durado años. Y en segundo lugar también la inauguración de un museo dedicado exclusivamente al fútbol en la Puerta del Sol de Madrid. El turismo deportivo, en este caso tengo mis dudas si realmente es turismo deportivo, en cuanto a que no se trata de hacer deporte, sino se trata de seguir, de acercarse a España, de acercarse al Bernabéu, de acercarse al Camp Nou y ver a tu equipo de fútbol favorito. Pero lo cierto es que tiene su importancia y el seguimiento que se hace en México es importante. Tenemos una buena relación con la Liga. La Liga de España tiene una oficina propia aquí en México. Realizan acciones promocionales, hemos trabajado con ellos en ocasiones y le puedo decir que en las plataformas, en los distintos sistemas de televisión aquí en México, los partidos de fútbol españoles se ven sin ningún tipo de problema, con gran facilidad, y un buen partido de fútbol puede atraer perfectamente de España, puede atraer en México una atención de varios millones de personas. ¿Podríamos platicar un poquito cuáles son esos íconos culturales que busca el mexicano cuando visita España, que tiene el mexicano que va a viajar a España por primera vez? ¿Cuáles serían esos? ¿Y por qué siempre, o qué tendríamos que hacer para pasar de Madrid y Barcelona? Esas son otra pregunta, esa me gustó más. Bueno, la primera. Vamos a hablar un poquitito sobre cuáles son los íconos culturales que atraen al mexicano de España. Y luego nos vamos un poquitín a cuál es la estrategia para llevar al mexicano más allá de las dos ciudades principales. ¿Vale? Sí, el mexicano entra no solamente en España, sino en Europa a través de Madrid. Madrid es el hub, el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez es el lugar de entrada natural del mexicano en Europa, en toda Europa. Luego a partir de ahí puede desplazarse por el resto de España o ir a otros destinos europeos, pero entra por Madrid. ¿Qué le atrae de Madrid? De Madrid, aparte del clima, aparte de la gastronomía, como hemos hablado, aparte de la compra, lo que le atrae son, como dices tú, algunos de los iconos culturales más conocidos del país. El Museo del Prado sería uno de ellos. Estamos hablando de la primera pinacoteca del mundo. Además de esto, estamos hablando del Paseo del Arte, donde podrá ver también el Museo Thyssen-Bornemisza, que completa muy bien el Museo del Prado, o por ejemplo el Museo Reina Sofía. Los tres están en un pañuelo, están a una distancia mínima en la zona del centro de Madrid. Asimismo, hay otros elementos como puede ser por ejemplo el Palacio Real de Madrid, de una gran tradición. Y luego les gusta otros iconos culturales en las afueras de Madrid. Estaremos hablando, por ejemplo, del Escorial, una gran obra maestra del siglo XVI. Estamos hablando de la ciudad de Segovia, con su románico y con su alcazaba, con su castillo. Estamos hablando también de Ávila y sus murallas. Estamos hablando, por ejemplo, del Palacio de Aranjuez. Y pasando de allí, suelen ir a Cataluña, y en este caso estamos hablando de Barcelona y de Gaudí. Gaudí, el gran arquitecto catalán de la primera mitad del siglo XX, tiene una atracción que va más allá de España y que se extiende realmente por todo el mundo. Es asombroso cómo un turista japonés o un turista norteamericano conoce perfectamente a Gaudí, conoce su obra, y sin duda pues la Casa Batlló, por ejemplo, o la Pedrera, o sin lugar a duda la catedral que construyó Gaudí, aún no terminada, pero está prácticamente a punto de ser terminada, como es la Sagrada Familia, atrae a miles de turistas, a decenas de miles de turistas a Barcelona todos los años, y el mexicano no es una excepción en eso. Si nos vamos más allá,
tenemos que bajarnos a Andalucía, y en el caso de Sevilla estamos hablando, por supuesto, de la Giralda de Sevilla, estamos hablando de los Alcázares de Sevilla, en el caso de Córdoba, por supuesto, de lo que es la Mezquita de Córdoba, y finalmente en Granada estamos hablando del Palacio de la Alhambra. Si a esto añadimos algunas grandes catedrales españolas como Burgos, como por ejemplo León, o la Catedral de Santiago de Compostela, yo creo que tenemos una imagen bastante clara de cuáles son las arquitecturas, de cuáles son los museos, de cuáles son las principales atracciones que el turismo cultural tiene en España. Diversidad y accesibilidad son temas cada vez más importantes en el turismo. ¿Cómo está trabajando España para asegurar que sus destinos sean inclusivos y accesibles para todos los viajeros, incluyendo aquellos con necesidades especiales? Sí, España acaba de reformar con un amplio consenso la Constitución española por primera vez en muchos años, exclusivamente para modificar un artículo que hablaba de los disminuidos físicos y que ha sido sustituido por las personas con incapacidades. En este sentido hay una gran sensibilidad en la sociedad española, yo creo que en toda la sociedad europea, en todas las sociedades modernas, a la hora de facilitar el acceso a las personas discapacitadas, esa es la expresión que utilizamos, discapacitadas, para poder no solamente acceder a edificios públicos o privados, sino también para poder disfrutar unas vacaciones. Le puedo decir que la inmensa mayoría de los hoteles españoles tienen habitaciones especiales dedicadas a estos menesteros, tienen accesos preferentes para las personas discapacitadas y no debería ser, lógicamente también hay una ayuda muy significativa por parte de las líneas aéreas, no debería ser ningún problema, ni tampoco en los taxis, por ejemplo, que una persona con discapacidad, que una persona, por ejemplo, en silla de ruedas, pueda perfectamente viajar por España. Bueno, mirando hacia el futuro, ¿qué mensaje te gustaría enviar a aquellos viajeros mexicanos que están considerando España para su próximo viaje? Yo les diría que sus padres han viajado mucho a España, que es una generación, la generación de los años 70, 80, 90, cuando se inició la transición democrática en España, que redescubrieron España tras 40 años de no tener relaciones diplomáticas. Es a partir de 1977 cuando se restablecen esas relaciones y empieza un flujo de conocimiento sobre los dos países que antes no existía. Sois lo suficientemente mayor como era la situación, para saber cómo era la situación anterior. Esa generación descubrió España, redescubrió España, y esto se ha mantenido hasta nuestros días. A mí lo que quizás me preocuparía un poco serían los hijos y los nietos de esa generación, que ya no den por sentado simplemente la presencia de España y que descubran otros destinos, pero que no se olviden del destino español, porque no hay ningún otro destino en el mundo que tenga mejor conectividad aérea para un mexicano, excepto Estados Unidos, que España, lo cual es un hecho sorprendente. Es decir, que el segundo destino del mexicano sea un país situado a 9.000 kilómetros de distancia en línea recta a 12 horas de avión. Eso es un hecho realmente extraordinario. Estados Unidos está aquí al lado, pero España no, y sin embargo es el destino segundo, es el segundo destino más importante. Les animo a viajar a España, la conectividad es extraordinaria. Solamente esta semana, por ejemplo, tenemos 60 vuelos que conectan México con España. 60 vuelos, es impresionante la capacidad aérea que hay hacia nuestro país, y se puede viajar tanto a Madrid o a Barcelona. Fíjese usted, estamos ahora en Ciudad de México, hoy mismo. Hoy viernes hay 3 vuelos de Iberia que conectan México con Madrid. Hay 2 vuelos, a veces 3 vuelos de Aeroméxico. Tenemos un tercer vuelo o una tercera compañía, que es en este caso Emirates, que viaja a Barcelona, y también saldrá un vuelo desde Monterrey y desde Guadalajara, sin contar los vuelos de bajo coste que hay en Cancún. Es decir, estamos hablando de 2 países muy bien conectados y no hay excusas para no viajar a mi país. ¿Algo más que desees agregar? No, agradeceros a Travel Report, agradeceros como siempre vuestra atención y poder llamar la atención sobre un destino que es muy conocido, pero que quizás debemos hacer un esfuerzo para que conozca el viajero mexicano algo más que las grandes ciudades, que Madrid,
que Barcelona y que conozcan el interior de mi país, y que conozcan también el norte, que conozcan el sur, que conozcan el arco mediterráneo y también las propias islas, las Islas Canarias y las Islas Baleares. Es mucho lo que tiene que ofrecer España, y mi propósito, el propósito de la Oficina Nacional de Turismo de España, es dar a conocer esos otros destinos mucho más allá de lo más conocido, de lo más trillado como es Madrid o Barcelona. Pues muchas gracias, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias a tu compañía. Gracias.